Bienvenidos nuevamente, estamos iniciando esta clase. Recuerden que estamos viendo todo el tema de servicios turísticos. El día de hoy vamos a finalizar ya lo que compete el tema de servicios turísticos con lo que es operación, ¿no? Con lo que es agencias de viajes y demás. Así que permítanme, les comparto la pantalla. Bien, iniciamos entonces, como les decía, con el tema o finalizamos ya el tema de servicios turísticos, que es una parte súper importante pues en cuanto hablamos de organización y administración de empresas turísticas. En este momento, y recuerden que las clases pasadas, pues habíamos visto alojamiento principalmente en primera clase, pasábamos alimentos y bebidas que correspondía al tema de restaurantes, bares, cafeterías, etcétera. Y vimos en la clase posterior transporte y guías de turismo. En ese caso es igual súper importante este tema porque se considera el tema de movilidad en conjunto con un servicio de guianza, por ejemplo, que es algo principal con lo que podemos o debemos contar en nuestros paquetes turísticos, ¿no? Por último, pero no menos importante, vamos a ver el tema de agencias de viajes. Para entrar en ello, pues voy a hacer una pequeña retroalimentación. Recuerden que estamos ya en la semana de entrega de notas y se ha venido pues todo este tiempo haciendo igual una consideración de todo su aporte en clases. Entonces, pues vamos a seguir igual en ello. Bien, voy igual a hacer preguntas al azar súper rápidas. Vamos al tema de alojamiento. Estimado Santiago Pesantes, coméntame, por ejemplo, y de hecho inclusive les mandé a hacer un trabajo al respecto. El alojamiento, ¿cuáles son las clases o en qué está dividido el tema de alojamiento? Por ejemplo, hotel. ¿Qué sería además de ello? Está dividido en hotel, hostería, Muy bien, lodge. muy bien. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué Y más? cuando cada uno tiene su categoría definida, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se definen las categorías en el tema de alojamiento? En alojamiento se define con estrellas, Perfecto. dependiendo su tipo de hospedaje. Puede ser 5 estrellas, puede ser 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. Muy bien. A ti mismo te pregunto, un lodge, por ejemplo, que recuerden que les hablábamos en clases, decíamos que por lo general un lodge tiene siempre una categorización o una jerarquización, digamos, dentro de sus servicios y productos que venden en ellos o que ofertan en ellos, tiene una categorización alta. Por ende, un lodge, ¿cuántas estrellas debe tener dentro de sus categorías? ¿Cómo está categorizado en estrellas? ¿Cuántas? De 4 a Un 5. lodge siempre tiene 5 estrellas. Normalmente 4 y 5 estrellas, como nos dijo Vivi. Muy bien, Vivi. Un lodge se Gracias. categoriza en 4 y 5 estrellas. Por lo general en Ecuador vamos a ver inclusive categorizaciones que están ya un lujo bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, Ñaupi Lodge, que queda en la Amazonía, eh, pues tiene una categorización de 5 estrellas de lujo. Para que tengas una idea, más o menos una habitación matrimonial cuesta alrededor de $1,200 la noche. Claro que eso incluye el tema de alimentación y algunas actividades adicionales, como por ejemplo el recorrido en los senderos y demás, que es principal categorización, digamos, o principal, pues digamos, importancia que tienen estos lugares de hospedaje turístico que ofrecen actividades adicionales, ¿no? Como el recorrido de senderos, recuerden bien, un lodge, además uso de las instalaciones también un poquito ya más como un nivel superior, ¿no? Contamos con piscina, eventualmente con jacuzzi, etcétera, ¿no? Las habitaciones, obviamente, ya todas son a un nivel de suite, etcétera. Entonces, esa es la categorización dentro de los lodge. Pasando, por ejemplo, al tema de transporte turístico, eh, vamos a ver. Mm, estimada Caro, en el tema de transporte turístico, hablábamos específicamente de que se subdivide pues en 3 grupos. ¿Cuáles son estos grupos de transporte terrestre turístico? Netamente recuerden que hablábamos de terrestre, ¿no?
¿Cuál sería estos tres grupos de transporte terrestre? El nacional, el transfronterizo y el internacional. Perfecto. Si hablamos entonces de un nacional, esto indica que el transporte que yo tengo puede movilizarse dentro y fuera del país, ¿sí o no? Claro, No, solo nacional. perfecto. Solo dentro del país como tal, ¿verdad? Prisi, recuérdame, por favor, Prisi Espinosa, recuérdame el transfronterizo de qué hablaba. A ver, creo que está sin el tema del micrófono, pero bueno, vamos, Cintia, antes de que salgas de la clase, el transfronterizo, ¿recuerdas tú a qué nos referíamos? Ella de lo que sería el transfronterizo, como muy bien dice, que sale fuera de la ciudad, sale fuera del país. Esto puede ser de Colombia a Ecuador y Perú. Perfectamente, sí, porque en teoría solo traspasa las fronteras y va hasta ciertos lugares que están cercanos a las mismas. Obviamente, si hablamos dentro de Ecuador, correspondría a fronteras con Colombia y obviamente fronteras con Perú, nada más. Ya, eso principalmente. Muy bien. Vamos al tema de guianza turística. Para hacer igual una retroalimentación, vamos a ver si Alex Álvarez nos puede responder al respecto. Alex, el tema de los guías de turismo, ¿cómo se categorizaron? ¿Recuerdas que había unos grupos de turismo? Por ejemplo, guía de turismo local. ¿Cuál más? Local, nacional y... eh, ay, el otro no me acuerdo bien. Eh, el, el que era dentro de un lugar específico, no me recuerdo bien el nombre. Ese es el local. El especializado. Muy bien. Ese es el Bien, especializado, Caro. perdón. Exactamente. Entonces, igual recuerden que la categorización de un guía especializado corresponde a un guía nacional. Entonces sería guía nacional especializado, recuerden bien. Hablábamos que, por ejemplo, el guía local no está en la función dentro de sus capacidades legales, digámoslo así, pues el hecho de ponerse a guiar otros lugares que estén fuera de su lugar de guianza. Hablábamos muy bien, por ejemplo, que un guía local es aquel que está dentro de su sitio y tiene vasto conocimiento. Por ejemplo, nos referimos a un guía local en Galápagos. Al ser un guía local, no pueden salir de Galápagos, digámoslo así, y ponerse a guiar con un grupo de turistas a nivel nacional, porque no estaría dentro de su categorización. Entonces, los guías de turismo se subdividen, o se dividen en guía local, como ya lo habíamos dicho, un guía nacional que puede igual estar en dominio de todo el territorio nacional, incluyendo parques nacionales, y está dentro de la jurisdicción también, o podría guiar lo que corresponde al PANE, que es el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador. Y obviamente podría también entrar con este grupo de turistas, recuerden que es una pieza fundamental en este caso, puede entrar sin ningún problema al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en cualquier parque nacional, pues reserva ecológica, etcétera, ¿no? Puede entrar, sin embargo, si es que entra en estas áreas naturales protegidas y se encuentra con un guía local, pues tiene que dar la función para que el guía local, en este caso, pueda hacer el tema de guianza dentro de su sector. Muy bien, ahora vamos a pasar a las agencias de viajes, sumamente importante y bastante interesante este tema. Súper bien. Vamos a ver, las agencias de viajes se categorizan en 4 grupos fundamentales. Como podemos aquí ver, la agencia de viajes mayorista, la internacional, un operador turístico y la agencia de viajes dual, que vamos a ver al último porque es bastante interesante. Bien, vamos a ver rasgos súper grandes o súper inmediatos y sencillos de lo que corresponde a una agencia de viajes mayorista. En la plataforma virtual ya está subido el reglamento de agencia de viajes o de operación e intermediación, que me gustaría que también que lo puedan ver ustedes. Revisaránle porque ahí está un poquito más ampliada la información que coloco en este momento. Bien, la agencia de viajes mayorista, recuerden bien que hablábamos en las clases anteriores que normalmente puede ser persona natural o jurídica en el tema de guianza. Recuerden que hablábamos de una persona natural para el tema de guianza.
Eso indica que es una persona común y corriente, ya decíamos que tiene RUC, que puede facturarnos por sus servicios, etc. En este caso, agencias de viajes ya corresponde a una empresa, una entidad, una sociedad, etc. Entonces, por ende, será una personería jurídica. En todas vamos a ver entonces que se refiere a una persona jurídica, a diferencia de lo que hablábamos del servicio de guianza, que como es una persona, obedece a una persona natural. Entonces, una persona jurídica ya es una empresa, como vuelvo y repito, debidamente registrada ante la Autoridad Nacional de Turismo. ¿Cuál es esta Autoridad Nacional de Turismo, estimado Paul Matute? Paul no creo que está con nosotros. Bien, Ministerio de José. Turismo. José Ignacio, cuéntame, ¿cuál es la Autoridad Nacional de Turismo en este caso? Sería el Mintur, licenciado. Perfecto, el Ministerio de Turismo, correcto. Entonces, recuerden que la asignación, pues, de todo tipo de servicio o turístico, pues la otorga el Ministerio de Turismo de acuerdo a la categorización, tipo de servicio, etcétera, que éste ofrezca, ¿no? Entonces, es la persona jurídica o empresa, entidad, etcétera, debidamente registrada ante el Ministerio de Turismo. En este caso, elabora, organiza y comercializa servicios o también paquetes turísticos en el exterior, fuera de nosotros y fuera del país. La comercialización se realiza por medio de agencias de viajes internacionales o agencias de viajes duales debidamente registradas. Ya vamos a ver qué son las agencias de viajes internacionales y duales, quedando prohibidas su comercialización directamente al usuario. En este caso, una agencia de viajes mayorista, para entenderlo mejor, no puede negociar o vender sus productos o servicios directamente a un turista como tal. Se vale siempre de una agencia de viajes internacional o una dual para el efecto, ¿sí? La agencia mayorista, por lo general, podrá representar en este caso a todas las empresas de transporte turístico en sus diferentes modalidades. Ya habíamos hablado, transporte turístico nacional, transfronterizo, internacional, y todo el tema de alojamiento y operadores turísticos que no operen en el país. Por ejemplo, esto obedece como una agencia de viajes mayorista que estábamos hablando en este momento, hará sus ventas a nivel internacional o fuera del país. Entonces, esta agencia de viajes, por ende, ofertará todos los servicios o puede representar sin ningún problema todos los servicios que ofrezca un transporte turístico en cualquiera de sus modalidades, algún hotel, algún hostal, hostería, pues lodge y demás. Y operador turístico también que no operen en el país, porque se está vendiendo a nivel internacional. Perfecto, con el objetivo de promover el turismo receptivo, que aquí es la condicional que siempre, recuerden que el gobierno siempre pretende, y hablábamos dentro de la ley de turismo, que el gobierno siempre pretenderá, pues mayormente, el turismo receptivo en cualquiera de sus etapas, o en cualquiera de sus índoles. Entonces, el turismo receptivo es realmente recibir a turistas extranjeros dentro del país. Entonces, con este objetivo, esta agencia, que es la mayorista, y la agencia de viajes dual, que vamos a ver posteriormente, además podrá comercializar en el exterior servicios turísticos proporcionados dentro del país, por un operador turístico dentro del país. Entonces, esta agencia de viajes mayorista también se vale para vender productos también locales o netamente solo de un operador turístico fuera del mismo país. Es una condicional, ¿no? O un tema de referencia que tienen por lo general todas las agencias que trabajan en el exterior, de procurar también vender lo que los operadores turísticos dentro de nuestro país también están ofertando. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a la mayorista. Vamos igual a seguir. Sí, profe, yo, por favor. Claro, coméntame, Vivi. ¿La agencia mayorista puede vender tickets aéreos directamente al usuario? No, recuerda que una de las condicionales que decíamos que no puede vender o no puede hacer ningún tipo de negocios con el usuario directamente o con el turista. Siempre se valdrá de una agencia de viajes internacional o una dual para hacer este proceso. Entonces, en teoría, esta agencia de viajes mayorista es la que tiene, digamos, para que sea mucho más fácilmente entendible, digamos, la distribuidora de todos los servicios. Y, por ejemplo, los negocios pequeños, digámoslo así, que realmente no son pequeños, son bastante grandes, los negocios pequeños compran sus servicios para poderlos ofertar a los clientes directamente. Entonces, por lo tanto,
esta agencia de viajes mayorista nunca podrá vender directamente a un cliente, sino se valdrá, como decíamos en el tema anterior, se valdrá directamente de las agencias de viajes internacionales o duales para hacer la comercialización o venta directamente con el usuario. ¿Sí? Respondiendo a tu pregunta. Ok, gracias, profe. Ya me vi. La internacional, aquí entra también otro ejemplo para que tengan claro, más aún de la agencia de viajes mayorista y en general de todas las agencias de las que estamos hablando. Nuevamente es la persona jurídica. ¿Por qué? Porque ya es una empresa registrada, una entidad, una asociación, etcétera, que está registrada ante el Ministerio de Turismo, que es la autoridad nacional, ¿verdad? En este caso ya comercializa los servicios y paquetes turísticos de las agencias mayoristas. Recuerden que hablábamos que la agencia mayorista es la distribuidora, pero no vende directamente. Es la distribuidora como tal. Entonces ella sí se encarga de comercializar lo que en teoría compra la agencia mayorista y la puede vender directamente a un turista como usuario. Así como el producto del operador turístico a nivel nacional e internacional. En este caso, una agencia de viajes internacional también puede vender los mismos paquetes turísticos en el exterior, ya sea de operación turística dentro del país, ya sean tickets aéreos para ingreso hacia el país o para salida al país, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, sí vende directamente ya al usuario o al turista como tal. Esta agencia de viajes internacional no podrá elaborar, organizar y comercializar productos y servicios propios que se desarrollen a nivel nacional e internacional a otras agencias de viajes internacionales que se encuentren domiciliadas en el país. Vamos a poner más claro este ejemplo. Yo tengo una agencia de viajes internacional, ¿verdad? Que distribuye absolutamente todo tipo de servicios y demás. Entonces, en este caso, yo no puedo nuevamente volver a subcomercializar, digamos, o a nuevamente vender a otra agencia de viajes internacional todos mis productos. Porque en este caso estaríamos ya yendo o actuando como un delito per se. Entonces sería básicamente que tengo yo prohibido comercializar a otra agencia de viajes internacional los servicios que yo estoy ofertando. Porque normalmente una agencia de viajes internacional siempre debería tener esta facultad. Eso indica que si yo estoy ofertando a otra agencia de viajes internacional, significa que estoy solapando pues los permisos que eventualmente no tiene esa otra agencia de viajes internacional para pues realizar estos temas, ¿no? Entonces, mal podría yo vender mis mismos servicios o comercializar a través de una agencia mayorista mis servicios y volverlos a vender a otra agencia de viajes internacional, sabiendo que esta agencia de viajes, por lo general, no puede tener los permisos eventualmente para ello, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, que cada agencia de viaje internacional, pues, deberá contar con sus propios servicios, deberá generar sus propios paquetes, tours, etcétera, para ofertarlos netamente y directamente al usuario, más no a otras agencias de viajes. Lo que sí puede ayudar a comercializar es, por ejemplo, como hablábamos, a los operadores turísticos, que sería la parte fundamental de ello. Estas agencias de viajes internacionales normalmente, o su gran mayoría, cuentan con una certificación o licencia IATA, que la vamos a comentar en este momento. Entonces, las agencias de viajes internacionales que cuenten con licencia IATA podrán ejercer la consolidación de tickets aéreos requeridos por paquetes de las agencias de servicios turísticos. En este caso, como les decía, yo puedo hacer una emisión de un ticket aéreo siempre y cuando tenga la categorización de IATA, que me gustaría que ustedes la averigüen. Es una licencia que se otorga básicamente a las agencias de viajes internacionales para que puedan emitir los tickets aéreos o consolidación también que se le llama. ¿Ya? Revisarán, esto también está dentro del reglamento como tal. Un operador turístico, ya lo habíamos hablado, que es la tercera categorización, es la persona jurídica debidamente registrada ante la Autoridad Nacional de Turismo. Volvemos al mismo ejemplo. Es una entidad, una empresa como tal, registrada con el Ministerio de Turismo. Se dedica a la organización, desarrollo y operación directa de viajes y visitas turísticas en el país. Una categoría fundamental de la operación turística o de un operador turístico, recuerden que yo les decía también en clases pasadas, que netamente obedece a que ofertará todos sus productos o servicios solo dentro del país. No podrá emitir tickets aéreos, no podrá pues,
vender eventualmente tours a Europa, a París, pues a Estados Unidos, en lo absoluto. Un operador turístico, si bien es cierto, es una empresa, digamos, con unas exigencias algo menores a las agencias de viajes, digamos, habituales, pues en este caso, netamente mis servicios se ven bastante reducidos, pero interesantemente aplicables dentro del país, puesto a que estos servicios solo ofertarán lo que se vaya a trabajar dentro del territorio nacional, ya sea transporte, guianza, pues venta de paquetes turísticos, pues viajes a otros destinos dentro del país, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver, estimado Angelito, Ángel Loja. Si yo soy un operador turístico, puedo emitir un ticket aéreo con guianza y todo el paquete turístico, digamos así, a Galápagos, considerando que tiene que tomar un vuelo hacia allá desde Guayaquil o Quito, si puedo hacerlo o no, un operador turístico. Bueno, como usted decía, si es dentro del país, bueno, Galápagos también pertenece a Ecuador, entonces ahí tengo, no sé, si Galápagos se llama el Ecuador continental, entonces pensaría que, que no, pero igual estoy dudando, no sé, como digo, o sea, también forma parte de Ecuador, pero igual no, no sé. ¿Ya? Vamos a ver qué opina. A ver, María Fernanda. Cuéntame, María Fernanda, por favor. ¿Crees que tú, en este caso, si tú eres un operador turístico, puedas eventualmente emitir un ticket aéreo para un paquete turístico establecido en las Islas Galápagos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues yo pienso que sí, porque está dentro del Ecuador y yo pienso que sí. Muy bien. La respuesta es sí, porque las Islas Galápagos, si bien es cierto, pertenece al Ecuador insular, fuera del continental, pertenece de hecho al mismo país, ¿no? Entonces sí puedo hacerlo si yo soy un operador turístico. De hecho, dentro de la operación turística, uno de los paquetes más vendidos es Galápagos. Yo sí puedo operar directamente en Galápagos como tal, por más que venda tickets aéreos, etcétera, ¿ya? Entonces, un operador turístico sí puede ofertar cualquier tipo de servicio o producto turístico en todo el Ecuador, ya sea Islas Galápagos o Ecuador continental como tal. Entonces, por eso es que decíamos aquí que se dedica a la organización, desarrollo y operación directa de viajes y visitas turísticas en todo el país. O sea, yo como operador turístico tranquilamente puedo vender un paquete turístico en Galápagos, pues se me ocurre que haga un paquete turístico, pues Baños de Agua Santa, Puyo, Tena y vayan a Misaguallí para recorrer algunas culturas interesantes. Sí puedo hacerlo. De hecho, un operador turístico vive prácticamente de eso, ¿no? Sus productos podrán ser comercializados de forma directa al usuario, como es habitual. O sea, yo sí, como operador turístico, sí puedo vender directamente al usuario o a través de las demás clasificaciones de agencias de servicios turísticos. ¿Cuáles serían estas? Una agencia de viajes internacional o una dual. Porque recuerden bien que la mayorista no puede vender directamente paquetes o productos turísticos a los usuarios. Bien, entonces, yo sí puedo ofertar mis paquetes turísticos directamente al usuario o me pueden ayudar a vender las agencias de viajes internacionales o las duales, porque recuerden que las mayoristas no venden directamente al usuario o no negocian o no hacen sus transacciones directamente con los usuarios o turistas, ¿ya? Bien. Ahora vamos a esta. Coméntame, Andreas. ¿Tienes alguna duda? Pues, agencias de viajes internacionales, operadores se pueden vender también sus productos a otras agencias de viajes internacionales afuera del país, por ejemplo, en Estados Unidos. Efectivamente. Recuerda que una agencia de viajes, decíamos que dentro de una de sus partes interesantes es que podía negociar directamente los pues, productos o servicios turísticos que ofertan las agencias de viajes duales o las operadoras turísticas. En este caso, si bien es cierto, una agencia de viajes internacional también puede estar posicionada dentro, se me ocurre, dentro de Estados Unidos para promocionar pues paquetes turísticos, tours, etcétera. Esta agencia de viajes internacional que hablábamos hace un momento, sí puede ofertar dentro de su categoría los productos o servicios que tenga una operadora de turistas, ya sea o operador turístico, ya sea dentro de Ecuador o en su defecto en el sitio donde está posicionada
esta agencia de viajes internacional. Si es el caso, se me ocurre. Está en Nueva York, mi misma agencia que yo lo tengo también aquí en Ecuador, ¿verdad? Saqué una sucursal en Estados Unidos. Al ser y obedecer a las leyes de Estados Unidos, pero pertenecer a mi empresa o a mi nombre, a mi sede principal, digamos, a mi lugar principal, puedo ofertar en este caso productos o servicios turísticos tanto en Estados Unidos, que es la característica de las agencias de viajes internacionales, como también ayudarme a vender mis productos turísticos que los oferta pues un operador turístico dentro del Ecuador. Por ende, si yo tengo una agencia de viajes internacional que está posicionada en Estados Unidos, pues lo puedo vender yo, tours, por ejemplo, de la Galápagos. Puedo hacer tours yo de lo que hablaba de Sierra Amazonía, por ejemplo. Los puedo vender en Estados Unidos sin ningún problema. Porque de hecho, también la agencia de viajes internacionales, dentro de sus cláusulas, está el hecho de promover también los productos y servicios turísticos que da un operador turístico dentro del país, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo estoy en Estados Unidos o si mi agencia de viajes internacional está solo aquí, puedo vender internacionalmente los productos que tengo en el Ecuador, sin ningún problema. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias por aclarar. Claro, con mucho gusto. La agencia de viajes dual, la categorización es súper corta, como podemos aquí ver de una sola diapositiva. Nuevamente, entramos a qué es la persona jurídica, es una personería jurídica, o es una empresa, etcétera, reconocida, establecida, registrada en el Ministerio de Turismo. Y aquí es la clave, muy atentos con esto. Ejerce las actividades de una agencia de viajes internacional y de un operador turístico. En este caso, muchas agencias de viajes tienen esta categoría dual, ¿no? Porque normalmente pueden hacer, en este caso, lo que hacía una operación, un operador turístico, organizar, desarrollar, vender, etcétera, directamente los paquetes que yo me encargue de hacerlos. No necesito que un operador turístico como tal me dé haciendo y yo comprarle ese operador turístico como lo hace una internacional y vender al usuario. En este caso, una agencia de viajes dual hace todas las funciones que hace una agencia de viajes internacional y un operador turístico. O sea, yo mismo armo los propios paquetes, yo mismo pues contrato directamente el transporte al propio dueño, por decirlo así. Yo mismo me encargo de hacer las negociaciones con los hoteles principalmente y armar este paquete turístico. Eso lo puedo hacer. Más recuerden que la agencia de viajes internacional compra ya paquetes establecidos a un operador turístico. Yo como agencia de viajes dual puedo armar mis propios paquetes porque tengo automáticamente mis proveedores y puedo venderlos directamente. Por eso es que mayormente las agencias de viajes prefieren ser o categorizarse dentro del ámbito dual para realizar muchísimas pues actividades a un mucho más bajo costo, ¿no? Entonces ahí sí se consideraría el tema de promoción turística directa, porque estamos nosotros como agencia de viajes duales ya elaborando nuestros propios productos o servicios. Entonces, considerando esto, una agencia de viajes dual es las que mayormente convienen y de hecho las que más hay, ¿no? Dentro del país. ¿Quedó claro con el tema de agencia de viajes dual? Súper sencillo, ya vimos cuáles son las internacionales, operación turística, las mayoristas. Bien, ¿alguna duda al respecto? Sí, profe, yo tengo una duda. Claro, cuéntame, Vivi. Todas las agencias de viajes para emitir los tickets aéreos tienen que sacar la licencia que otorga la IATA. Normalmente, sí. ¿O solamente la operadora? No, de hecho recuerda que una operadora de viajes, si bien es cierto, puede vender directamente los tickets aéreos solo para viajes a Galápagos, sería en este caso, o por ejemplo Cuenca Quito, un Cuenca Guayaquil, etc. De hecho, una operadora turística, operador turístico, sí puede hacer estos servicios, pero no es necesario siempre contar con una licencia IATA, porque la licencia IATA normalmente se la otorga para viajes internacionales. Entonces, de esto no se va a encargar un operador turístico, sino más bien una agencia de viajes internacional o una agencia de viajes dual. Entonces, normalmente estas dos sí pueden contar o deberían contar con la licencia IATA, que les permite pues, vender igual sus viajes, ¿no? Internacionalmente. Ah, ok, ya, gracias, profe. Listo, mi vida. Perfecto. Vamos aquí al tema de los requisitos.
Normalmente todas las agencias de viajes o las agencias de servicios turísticos, indistintamente de su clasificación, ahí vamos a ver de todas las que hemos visto hasta el momento, deberán cumplir con ciertos requisitos que les voy a colocar aquí. Entonces, para yo tener una agencia de viajes o un operador turístico, etcétera, debo contar con un espacio físico permanente para el desarrollo de mis actividades. ¿Ya? Entonces, yo quiero tener una agencia de viajes, no es que voy a ponerme pues dentro de mi casa, como lo menciono aquí. El mismo deberá ser obligatoriamente local comercial u oficina, quedando prohibido el uso de viviendas de forma general. O sea, yo no puedo pues aquí poner una carpa en mi parqueadero y hacer la agencia de viajes, o hacer pasar a mi sala, pues, por ejemplo, para venderles un ticket aéreo o promocionar algún paquete turístico. Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque normalmente el Ministerio de Turismo, al otorgar este permiso de agencia de viajes, de operador turístico, etcétera, siempre hace las inspecciones necesarias y obviamente se tiene que presentar fotografías del local, metros cuadrados que se van a utilizar para el espacio físico como tal, dónde va a ir ubicado, qué servicios otorga, pues si tiene área de salida, pues eventualmente contar con todos los permisos adicionales como extintor, pues baño ya sea privado y también para el baño para los clientes, así. Así se maneja un tema de una agencia de viajes. Entonces, por ende debe contar con espacio físico destinado para el efecto. O sea, tiene que ser para una oficina, tiene que ser destinado para un comercio como tal. No puedo ponerme en la sala de mi casa una agencia de viajes. No se permite. Aquí está otra consideración. Al menos el 30% del personal. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Sí, yo tengo una pregunta. Si yo quiero hacer solamente una agencia online, ¿Ya? en este momento tengo que tener un espacio en mi casa, por ejemplo, una habitación solamente dedicada por esto, ¿o cómo funciona? De hecho, no. Normalmente o los comúnmente llamados los freelance que hacen normalmente sus negociaciones a través de sus propios medios y recursos, normalmente no deberían contar con un espacio físico para el efecto, porque puede estar sentado en el cuarto y hacer comercialización de este tema, ¿no? Si es que hablamos de eso con el tema de un servicio profesional. Hay muchas personas que hacen este tipo de servicios, pero siempre se valen de una agencia de viajes internacional o dual para comercializarlos. Por ejemplo, en este caso paso a ser yo un intermediario o un negociante de los servicios que ya están ofertados. Por ejemplo, lo que hacen varias personas es, yo tengo mis contactos, pues me preguntan a mí y me dicen, necesito un viaje a París para tales días. Bien, yo tengo un permiso que me dará una agencia de viajes internacional o dual que me permite entrar en su sistema, con mi nombre, por ejemplo, puede ser, y verificar si es que tengo eventualmente disponibilidad de vuelos en este caso. Entonces, ahí sí yo estoy comercializando directamente en forma, podríamos decirlo así, no como debería ser. Si bien es cierto, está amparado por la ley, porque yo soy básicamente un subcontratado, podríamos llamarlo a grandes rasgos, de la agencia de viajes principal. Yo solo estoy comercializando o ayudando a comercializar los paquetes o servicios que ya tienen ofertados estas agencias de viajes principales, que sería la internacional o la dual. En efecto, también puede ser un operador turístico, si es que yo estoy vendiendo tours dentro del país. Eso sí lo puedo hacer y no es necesario un espacio físico, porque lo puedo hacer a través de mi computador. Pero legalmente no está reconocido para que tú dentro del Ministerio de Turismo se encuentre pues una categoría como freelance, que tú armas tu propio negocio. Eso no está reconocido legalmente, porque tú estás en este caso vendiendo los productos que ya existe, que tiene una agencia de viajes, ya decía yo, internacional o dual. Básicamente estoy ayudando a comercializar a esa agencia los productos que ellos tienen. Así más o menos. Igual ya están establecidos sus precios. Si bien es cierto, a mí me darán una comisión, pues está bien. Eso no está penado, digamos, por la ley, porque en teoría yo sería como un servidor de aquellas agencias, más no un comercializador directo, un comerciante directo de los productos turísticos. Yo básicamente solo estoy ayudando a vender. Por eso es que no es necesario ningún espacio físico. ¿Ya? Eso respondiendo a tu pregunta. Bien. Ok, no entendí todo porque la conexión es un poquito mal, pero principalmente usted dijo que solamente, siempre necesito un espacio físico cuando
yo quiero tener una agencia de viaje. Sí, aunque yo voy a trabajar solamente en el internet, tengo que tener una oficina física en Si es que algún tú lugar. vas, claro, decíamos en un inicio, si que tú vas a crear una agencia de viajes, vamos a literal B, que de ley tienes que contar con un espacio físico para cualquier agencia de viajes, operador turístico. Sin embargo, si tú te vas a crear, como Andrea Sengel, un tema de freelance que se llama, que es una prestación de servicios personales, en este caso, al ser tú freelance, no necesitas un espacio físico, porque, como decía, solo estás ayudando a comercializar a las agencias de viajes principales. Entonces, no necesitas de un espacio, si es que tú vas a trabajar directamente. Por ejemplo, lo que hace la Vero, por ejemplo, Verónica Barrera. Ella hace, por ejemplo, venta de tickets aéreos o de tours fuera de inclusive el país, pero ella lo que está haciendo es comercializando lo que las agencias de viajes ya tienen. Por ende, no necesita un espacio físico. En este caso, si tú necesitas crear una agencia de viajes, 100% vas a necesitar de un espacio físico como tal. Eso básicamente respondiendo a tu pregunta. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, decíamos aquí que al menos 30% del personal que yo tenga dentro de mi agencia deberá contar con un título de turismo, o sea, ya ser profesional en el tema de turismo o ramas afines a estos. Tener certificados de competencias laborales o certificado de inducción de ámbito turístico, etcétera, ¿no? Siempre tiene que ser emitido, pues, la Autoridad Nacional de Turismo, emitido por el Ministerio de Turismo, este tipo de certificados que yo tenga para el efecto. Por ejemplo, los cursos que les decía que muy comúnmente, pues, otorga o suele dar en forma gratuita, emitiendo un certificado, además, muy válido, validado por el Ministerio de Turismo, sí me serviría para yo tener, pues, una agencia de viajes, si es que tengo, pues, al menos el 30% del personal. Es decir, si yo tengo, pues, 4 personas trabajando dentro de mi local, pues al menos 2 de ellas tienen que tener una certificación de haber cursado sus estudios en turismo, pues haber tenido certificados de aprendizaje turístico, etcétera, ¿no? Porque si hablamos, si somos tres personas que trabajan en la agencia y solo una de ellas, pues tiene, digamos, esta certificación turística, no aplica para categoría de agencias de viajes, porque solo cumpliría el menos del 30%, el 20 y algo de por ciento, ¿no? Entonces, eso se debería considerar, que al menos 30% del personal deberá contar con el título profesional de turismo, certificaciones emitidas por el ministerio, pues cursos, etcétera, ¿no? Y aquí, dentro de la otra consideración, se dice que al Profe, menos... Sí, cuénteme, por favor. una pregunta. Sí. Por ejemplo, verá, yo estudio turismo ya y dentro de un año yo me gradúo y ya tengo mi título ya de turismo. ¿Y usted cree que yo estoy apta para trabajar en una agencia de viaje con el título que yo tengo? Y hagamos la cuenta que también yo asistí a ciertos congresos y tengo ciertos certificados. Por ¿Cree usted supuesto. que yo estoy preparada para trabajar en una agencia de viaje? Claro que sí, claro que sí. Inclusive tú estás preparada ya para, pues, tener una agencia de viajes. No solo trabajar, sino tener ya una agencia de viajes. Y se debería considerar todas las características que estamos en este momento viendo, ¿no? Que es mínimamente tú y eventualmente otra persona deberán contar con algún título. Pues recuerda que tu título es el título que ustedes tienen de tecnólogo superior en turismo, pues está debidamente respaldado y acreditado por el órgano rector del tema de educación superior, que es la CNSI. En efecto, como tú tienes una categorización, digamos, de tecnólogo superior en turismo, puedes sin problema ya comenzar a elaborar o comenzar ya a armarte tu propia agencia de viajes, operador, etcétera, ¿no? Sí, de hecho sí puedes. Ok, profe, súper claro. ¿Ya? Al menos el 20% del personal deberá ser acreditado o tener principios súper básicos o intermedios de lo que corresponde al inglés. Aquí hablábamos del nivel B1. Aquí hay el nivel B2 también, que se da como certificación dentro del instituto como tal. En este caso, mínimo el nivel B1 de conocimiento de al menos un idioma extranjero de acuerdo al marco común europeo para las lenguas, que es una entidad, digamos, que lo rige.
y a lo establecido por este reglamento y demás disposiciones que emita la Autoridad Nacional de Turismo. Por ejemplo, dentro de todas las personas que yo tengo, pues tengo 5 personas que están trabajando, ¿verdad? Al menos una de ellas debe tener o contar con esta certificación, ya sea A1, A2, B1, B2. Lo mínimo que se pide es B1. Por si tengo yo un A1, A2, no aplica para el efecto, porque es un conocimiento en otro idioma muy básico. Lo mínimo sería un B1 para poder tener esta agencia que sea acreditada como agencia de viajes u operador turístico, porque obviamente muchas personas llegarán, o yo voy a ofertar mis productos a personas que capaz no saben hablar mayormente otro idioma. Normalmente, recuerden que el idioma, pues, como oficial en la mayoría de países será el inglés. Entonces, por eso es que siempre se pretende el tema del inglés, que mayormente en todos los países lo pueden hablar sin ningún inconveniente. Entonces, la certificación mínima sería el B1, ¿ya? Para que pueda ser considerado o acreditado para una agencia de viajes u operación turística. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí entramos al tema de prohibición para finalizar. Se prohíbe a las agencias de servicios turísticos ofertar productos fuera de lo determinado en el presente reglamento para cada clasificación. Ya les decía yo, el reglamento también está subido en este momento a la plataforma, donde podrán verificar paso a paso los artículos que están determinados allí. Entonces, se prohíbe que yo como agencia de turismo haga otro tipo de productos o venda otro tipo de productos que no estén determinados dentro del reglamento para su clasificación. Oigan, muchas empresas, claro que es dentro del mercado negro, por ejemplo, trata de blancas, negocios de, por ejemplo, comúnmente llamados los coyotes, por ejemplo, eso no aplica.